Mis abuelos son de parte de mi papá son de Huayna Cancha. Entonces justamente en el cerro, a la altura de la chimenea, ¿no? Ahí estaba ubicado la comunidad de Huayna Cancha. Entonces me cuentan las primas, hermanas de mi papá, su tía, que cuando empezó a funcionar, dice, el complejo metalúrgico, había unas lluvias parecidas a las cenizas, ¿no? Yeah. Entonces ellos manifiestan que era el arsénico, que había cubierto más o menos 1 centímetro el suelo de ese entonces, de la tierra, Yeah. y donde sus animales morían, pues, y les afectaba, les hacía llagas y todo lo demás, ¿no? Y dice que los comuneros se desesperaban porque pensaban que era el fin del mundo. Se desesperaban, ¿no? Entonces, y al final ya se dieron cuenta que era por la contaminación, por los humos. Entonces, esta comunidad se ha desintegrado, se han ido a Paicanchilla, a otros lugares más a radicar. Entonces, producto de eso, también me comentan que mi bisabuelo inició un juicio en ese entonces a la Cerro de Pasco Corporation. ¿Que era de dónde? De Huayna Cancha, de la comunidad de Huayna Cancha. Entonces, ¿Pero la empresa minera de dónde era? Al Cerro de Pasco Corporation de Estados Unidos, ¿no? Entonces le ganó el juicio. Entonces, en razón a eso es lo que le dieron la nueva ubicación, el terreno actual de la comunidad de Huayna Cancha. Pero lo curioso era que mi bisabuelo, en un viaje que estaba realizando hacia Tarma, por las alturas de Plaza Libertad, él apareció muerto y torturado, que tenía, dice que así signos que había sido, como se ha picado con agujas, una serie de torturas, ¿no? Entonces todos aducían en ese entonces que era manos de la empresa, porque fue el primer hombre que le ganó el juicio a la empresa. Entonces, de mis familiares también justamente eso era el temor, el que yo estaba viendo este problema, que podría pasarme igual, aunque desde luego he sufrido bastante amenazas, así directamente, de algunos trabajadores, que incluso me han amenazado de violarme, una serie de cosas, ¿no? Pero en cierto punto, y gracias a la iglesia, me pude entender que son mis hermanos, y que mis hermanos estaban sufriendo de repente doblemente atropello, la misma contaminación y su situación laboral que tenían que desempeñarse en la empresa, ¿no? Entonces, en tal razón yo no he hecho ninguna acción legal con nombre y apellido, pero de todas maneras sí he dado las evidencias de todos esos ataques que estaba sufriendo. Ahora, La Oroya, yo recuerdo, porque yo he nacido en una de estas calles, ¿no?, de La Oroya Antigua, y yo he estudiado en una institución educativa que ya desapareció, Manuel Escorza, en ese tiempo se llamaba 1017. Entonces, por algunas callecitas habían unas raíces tremendas de árboles, que recuerdo muy bien que yo subía, saltaba, jugaba con esas raíces, ¿no? Entonces, eso me manifestaban porque justamente eran las raíces de los árboles que existía aquí en La Oroya. Y lo mismo era en calle de Arequipa y calle de Tarma, donde hasta último se veía esas tremendas raíces de árboles, ¿no? Entonces, eso es un indicador que sí ha sido, ¿no? Contábamos con árboles y manifestaban algunos que incluso producían aquí en La Oroya. Y bueno, no sé si es el entusiasmo de los comuneros antiguos que me decían que en la zona baja que producía maíz. Como les reitero, no sé si era la emoción de que nos compartían, pero de producir sí se producía. Gracias. Sí, más bien también yo le transmito mi preocupación y felicitaciones también por preocuparse antes de sentir el grito, como dice la encíclica, ¿no?, de dolores de parto de nuestra Pachamama. Nuestra Pachamama, esa creación que Dios nos dio para poder administrarlo teniendo en cuenta justamente que es herencia de nuestras futuras generaciones.